AgroWin, método de costeo completo o por absorción. En el video de generalidades de los métodos de costeo total, señalamos dos métodos como útiles para ser aplicados en la empresa agrícola. El método de costeo completo por absorción, en el que se imputaban los costos indirectos una sola vez sobre los centros de costos productores, y el método de secciones homogéneas, en el que la distribución se realizaba en dos tiempos. En este video trataremos el primero de ellos, el método de costos completos o por absorción. El método de costos completos o por absorción es una elaboración del método de costos directos, en el que ciertos costos indirectos no se considera que sean gastos empresariales, sino costos de producción. Se trata además de costos asociados de una manera general al proceso productivo, por ser generados por el conjunto de unidades productivas, como puede ser el manejo de los linderos o de los sistemas de riego, y no son generados por una unidad productiva en particular, de tal forma que bajo este método los costos indirectos deben ser repartidos entre los lotes y cultivos con base en algún criterio lógico para allí asignárselos a los productos. Ejemplos de costos indirectos distribuibles adicionales a los presentados en la diapositiva pueden ser el mantenimiento de las vías internas de la finca, el mantenimiento de la estructura física en general como campamentos, restaurantes, bodegas, etc., el mantenimiento de la maquinaria, la depreciación de la maquinaria, etc. Veamos en detalle el método de costos completos o por absorción. En la estructura de costos esquemática y teórica propuesta, puede observarse que el planteamiento del método de costeo por absorción genera una estructura básica de costos de producción de dos niveles. Uno de centros de costos auxiliares distribuibles o emisores de costos indirectos de producción, y otro de centros de costos de producción, receptores de costos indirectos. Un tercer nivel de la estructura considera los centros de gastos no distribuibles anotados con anterioridad. Cada nivel estará conformado por un conjunto de centros de costos que variarán en su cantidad y naturaleza según la finca considerada. Manejo de costos en el método de costos completos o por absorción. Bajo este método, los costos directos se imputan directamente sobre el lote o cultivo que los demandó, de la misma manera que en el caso del costeo directo. Se trata normalmente de mano de obra directa y de insumos directos. Para estos costos, no existen dudas sobre la cantidad de costo que le corresponde a cada centro de costos destino, ya que cada uno lo generó de forma separada. El manejo de los costos indirectos. Los costos indirectos se acumulan temporalmente sobre centros de costos especiales llamados auxiliares, mencionados con anterioridad, y esta acumulación sucede antes de asignarlos a los centros de costos productores. Para repartirlos a los centros de costos productores hay que definir criterios de reparto. Se trata de una tarea difícil y delicada que demanda recursos humanos especializados y por lo general costosos. Los costos indirectos suelen estar constituidos por mano de obra, servicios y materiales de trabajo orientados al mantenimiento de la infraestructura y los equipos de trabajo, entre otros bienes relacionados con la producción. La empresa es libre de definir los criterios de reparto que considere, para lo cual se debe tener en cuenta por lo menos 3 puntos. Primero, que los criterios escogidos, como por ejemplo el área o la población o la producción de un determinado lote, que estos criterios escogidos guarden relación con la generación del costo. Por ejemplo, los costos de riego pueden estar relacionados con el área de los lotes, mientras que los costos de post cosecha pueden estar más relacionados con la producción del lote que con su área. Segundo punto, que pueden existir diferentes criterios de reparto para un mismo centro de costos auxiliar y que por lo tanto hay que definir uno de estos criterios con suficiente seguridad y anticipación.
Y tercer punto, que el criterio escogido se debe mantener en el tiempo para garantizar que la información que se genere en el presente sea comparable con la pasada y con la futura. Ejemplo de costeo o de distribuciones en el método de costos completos o por absorción. A manera de ejemplo, podríamos decir que un centro de costos como Linderos puede ser distribuido de forma correcta sobre los centros de costos de producción en función del área de cada uno de estos centros de costos. Un centro de costos como la bodega de productos podría ser distribuida también de forma correcta sobre los centros de costos productores en función de la producción de cada lote dentro de un periodo de tiempo. Centros de costos como pozos y acueductos, vías de comunicación y riegos se podrían distribuir de forma correcta sobre los centros de costos productores en función del área de cada uno de estos centros de costos. Centros de costos del tipo maquinaria y equipo como tractores, guadañas o combinadas se podrían distribuir de forma correcta sobre los centros de costos productores en función de las horas de uso de cada máquina en cada lote o cultivo. Un centro de costos como la infraestructura habitacional se podría distribuir también de forma correcta en función de los jornales ocupados por cada lote o cultivo o centro de costos productivo dentro de un periodo de tiempo. Finalmente, veamos algunas modalidades del método de costos completos o por absorción. Partamos de la consideración de que no siempre se distribuyen todos los costos indirectos. Hay varias opciones. La primera, distribuir la totalidad de los costos indirectos. En este caso estaríamos incluyendo los centros auxiliares de producción y algunos de los centros considerados como centros de gastos empresariales, como puede ser la administración. En este caso la administración se consideraría como un costo indirecto. Incluye pues los costos indirectos de producción y los gastos del periodo, que finalmente también son costos indirectos a nivel muy general. En la segunda opción solamente se distribuyen los costos indirectos propiamente dichos, que son los principales centros de costos auxiliares de producción, que son los costos relacionados directamente con el proceso productivo. Ejemplos de costos indirectos relacionados con el proceso productivo son los que se presentan en la diapositiva. Por ejemplo, mantenimiento de vías internas de linderos y pozos, mantenimientos de maquinaria y equipo, depreciación de la maquinaria y equipo, costos de riegos, etc. Son costos que están asociados de una forma muy inmediata con la producción. Y ejemplos de gastos del periodo no relacionados directamente con el proceso productivo pueden ser el alquiler de las oficinas centrales, el sueldo del personal administrativo, el pago de servicios, las cargas financieras, etcétera, que son costos indirectos pero lejanos al proceso productivo. Obsérvese finalmente dos cosas. Primero, ciertos gastos, como los relacionados con la casa de recreo, con la piscina y con los jardines, nunca se distribuyen porque se considera que son gastos del empresario y no gastos de la empresa. En la contabilidad se registran como gastos no operacionales. Lo normal es no distribuirlos ni llevarlos a la producción. Segundo, los centros de costos auxiliares de producción, bajo el método de costos completos o por absorción, se distribuyen una sola vez cada uno de ellos y bajo un único criterio sobre los centros de costos productivos. Esto es todo sobre el método de costos completos o por absorción. Gracias por su atención.